Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. F. Ejecución de contratos de los que puedan resultar adjudicatarias. G. Ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio. Por su parte los art. 58 a 60 del TRLGHPJA, del capítulo 4 del título 2 del TRLGHPJA, recogen las normas especiales que siguen las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz y otras entidades. Art. 58 bis. Indica que se entienden por transferencias de financiación las entregas dinerarias sin contrapartida directa por parte de la entidad beneficiaria, destinadas a financiar, de forma genérica, la actividad propia de aquella. Su destino no podrá ser objeto de concreción o singularización por el órgano que aprueba la transferencia. Podrán ser de explotación o corrientes y de capital. Art. 58 ter. Limitación de los compromisos de determinadas agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz. Por lo que las agencias públicas empresariales referidas en el art. 2b. Y sociedades mercantiles del sector público andaluz que estén sometidas a control financiero permanente, con las condiciones y en los términos establecidos en los apartados 1 y 3 del art. 94. No podrán adquirir compromisos de gastos corrientes o de inversión que superen los importes globales previstos en sus programas de actuación, inversión y financiación, y en sus presupuestos de explotación y capital. Asimismo, los compromisos que adquieran dichas entidades con cargo a ejercicios futuros estarán sujetos al alcance y a los límites establecidos en los apartados 1 a 7 del art. 40 de esta ley, que serán aplicados sobre los presupuestos y programas del ejercicio corriente. Art. 59. Regula las competencias de la CCMH y de las consejerías a las que se adscriban dichas entidades, indicando que 1. La estructura básica del programa, así como la del presupuesto de explotación y de capital se establecerán por la consejería competente en materia de Hacienda, y se desarrollarán por las entidades referidas en este capítulo, de acuerdo con sus necesidades. 2. Sin perjuicio de otras competencias, el control de eficacia del correspondiente programa se efectuará por la consejería de que dependa directamente la entidad, conjuntamente con la consejería competente en materia de Hacienda, en la forma que reglamentariamente se establezca. Por último, el art. 60 regula la adaptación de los programas y de los presupuestos de explotación y de capital. Una vez aprobado el presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio, durante el mes inmediato siguiente a dicha aprobación, las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2b, y las entidades y los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en los apartados 2, 3 y 5 del artículo 5, procederán en su caso a ajustar los presupuestos de explotación y de capital, así como los programas. Realizados los ajustes, se remitirán a la consejería competente en materia de Hacienda, a efectos de su publicación por medios electrónicos en el portal de la Junta de Andalucía, junto con los presupuestos aprobados por la comunidad autónoma. Cuando se produzcan modificaciones presupuestarias, acuerdos de no disponibilidad u otras circunstancias que supongan una variación en las transferencias a recibir por las agencias públicas empresariales referidas en el art. 2b, y las entidades reguladas en el art. 5, así como cualquier alteración de los importes globales de las previsiones de los programas de actuación, inversión y financiación, y de las dotaciones de los presupuestos de explotación y capital, será necesaria la modificación de dichos programas y presupuestos mediante la aprobación de los órganos directores de la entidad y con comunicación a la consejería competente en materia de Hacienda. 2,7. Los fondos carentes de personalidad jurídica, régimen jurídico y presupuestario.
Los fondos carentes de personalidad jurídica se crearon por la Ley 3/2008 de 23 de diciembre del presupuesto para el año 2009, con la finalidad de aportar liquidez a los sectores productivos más vulnerables y en particular a las pequeñas y medianas empresas, pymes. Su régimen presupuestario y de control es similar al establecido para las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y otros entes con personalidad jurídica propia. Añadir que no tienen consideración de sector público a efectos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Los fondos carentes de personalidad jurídica, FCPJ, cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde el presupuesto de la Junta de Andalucía, capítulo 8 del Estado de Gastos, sin perjuicio de la legislación específica que les sea de aplicación, se sujetarán a los efectos de esta ley al régimen establecido para los consorcios referidos en el art. 12,3 de la LAJA, a las fundaciones del sector público andaluz y a las demás entidades con personalidad jurídica propia en las que sea mayoritaria la representación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía. Señalar que en el TRLGHPJA se establecen las siguientes normas de carácter presupuestario en relación a los fondos carentes de personalidad jurídica. Elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital, que se integrará en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Se consideran vinculantes con el nivel de desagregación con el que figuran en los programas de gastos las dotaciones a los fondos carentes de personalidad jurídica. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, la autorización de las transferencias de crédito destinadas a modificar las dotaciones de los fondos carentes de personalidad jurídica. Necesitan de la autorización previa de la Consejería competente en materia de Hacienda para la apertura de cualquier clase de cuenta destinada a situar fondos en una entidad de crédito y ahorro. Están sometidos al control financiero regulado en el capítulo 3 del título V del TRLGHP. Le corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía, como centro directivo de la contabilidad pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobar las normas de contabilidad aplicables a los fondos carentes de personalidad jurídica. Todas las operaciones efectuadas con cargo a los fondos serán registradas en una contabilidad específica, separada e independiente de las de la entidad gestora y de la consejería a la que esté adscrito el fondo. La resolución de 3 de septiembre de 2009, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban las normas contables relativas a los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 4 del art. 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al registro de las operaciones de tales fondos en las entidades aportantes, con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Intervención General de la Junta de Andalucía aprobará las normas de contabilidad que deban aplicar los fondos, y en su caso, las peculiaridades que procedan en la contabilidad de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, con cargo a cuyos presupuestos se doten aquellos. La entidad gestora elaborará y aprobará las cuentas anuales y la memoria anual del fondo, con información detallada de las actividades realizadas y proyectos financiados por cuenta del mismo, dentro del primer semestre del ejercicio siguiente a aquel al que se refieran, y se remitirán a la Intervención General de la Junta de Andalucía, dentro del mes siguiente a su aprobación, para su integración en la cuenta general de la comunidad autónoma. Actualmente para el ejercicio 2023 se contemplan únicamente 3 FCPJ. La aprobación del Decreto Ley 1/2018 de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, se produjo la actual estructura en cuanto a número de FCPJ. 1. Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. 2. Fondo Jeremy Pymes Industriales. 3. Fondo Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Jeremy. En cuanto a la liquidación y extinción de los fondos carentes de personalidad jurídica,
El Decreto Ley 1/2018 de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, establece que el régimen de extinción y liquidación de fondos carentes de personalidad jurídica se desarrollará mediante orden de la Consejería competente en materia de Hacienda. Del mismo modo, el art. 137,2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público dispone que los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal, con independencia de su creación por ley, se extinguirán por norma de rango reglamentario. Para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, se ha dictado la Orden de 17 de junio de 2019, por la que se desarrolla el régimen de extinción y liquidación de los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el TRLGHPJA. La misma establece que los fondos carentes de personalidad jurídica a los que se refiere el art. 5,3 del TRLGHPJA se extinguirán mediante orden de la Consejería a la que estuvieran adscritos, previo informe vinculante del órgano directivo competente en materia de política financiera. En este caso, la orden deberá designar la entidad encargada de su liquidación y señalar la fecha a partir de la que no se podrán formalizar nuevas operaciones financieras con cargo al mismo. Con la orden que declare la extinción de un fondo carente de personalidad jurídica, se abre el período de liquidación del mismo y a partir de este momento, la entidad liquidadora asumirá las funciones que se determinen en la norma de extinción, debiendo velar por la integridad del patrimonio del fondo en tanto que no sea liquidado totalmente y su importe sea ingresado en la Tesorería General de la Junta de Andalucía. En el plazo de 3 meses a contar desde la apertura de la liquidación, la entidad liquidadora formulará un inventario y un balance del fondo, con referencia al día en que se hubiera declarado la extinción. La orden también aluda a las responsabilidades del personal de la entidad liquidadora, ya que, en el caso de que, por dolo, culpa o negligencia graves en el desempeño de las funciones de liquidación del fondo, ocasionen cualquier perjuicio a la hacienda pública de la Junta de Andalucía, estará sujeto al régimen de responsabilidades previsto en el título B del TRLGHPJA. Asimismo, se prevé la posibilidad de una liquidación parcial, mediante la reducción de su dotación económica cuando concurra alguna de las siguientes causas. A. La sobredotación financiera del fondo en relación con la actividad real desarrollada con cargo al mismo. B. La existencia de una norma que limite indefinidamente la actividad a realizar con cargo al fondo. En este caso, la liquidación parcial se podrá proponer por el agente financiero o adoptarse de oficio por el órgano directivo competente en materia de política financiera, previo informe del órgano que ejerza las funciones de gobierno del fondo carente de personalidad jurídica. Por último, la disposición adicional primera de la Orden de 17 de junio de 2019 establece la posibilidad de extinción de fondos carentes de personalidad jurídica mediante la transmisión global de sus patrimonios a un fondo carente de personalidad jurídica de nueva creación. En este caso, la extinción se realizará en los términos que se prevea en la ley de creación del nuevo fondo carente de personalidad jurídica. 3. El procedimiento común del gasto público en la administración de la Junta de Andalucía, órganos competentes, fases contables y documentos contables. 3,1. El concepto de procedimiento común del gasto público. El procedimiento común del gasto público en la administración de la Junta de Andalucía supone la manifestación de la sucesión de actos administrativos que son realizados por diferentes agentes actuantes, que se encuentran afectados por el contenido del art. 1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en cuanto a su sometimiento al régimen presupuestario, económico-financiero, de control y de contabilidad pública. La Orden de 19 de febrero de 2015 de la Consejería competente en materia de Hacienda, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, indica en su art. 1 que la misma tiene como objeto regular el registro contable de los hechos y actos de contenido económico
derivados de los procedimientos de ejecución y modificación del presupuesto de gastos y de ingresos, de las operaciones extrapresupuestarias y de las operaciones de tesorería. Los procedimientos para la contabilización de los hechos y actos de contenido económico indicados en el artículo 1 se llevarán a cabo a través del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, Sistema Giro, implantado por orden de 17 de diciembre de 2014, por la que se acuerda la implantación del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales de la Consejería competente en materia de Hacienda. 3,2. Los órganos intervinientes en la contabilidad. Los órganos y las unidades administrativas que intervienen en la contabilidad son las oficinas de gestión. Son unidades administrativas a las que se atribuyen las funciones derivadas de la ejecución o modificación del presupuesto, y en su caso, de las operaciones extrapresupuestarias, asignándoles una contabilidad en fase preliminar. Dichas oficinas se corresponden con las unidades de gestión económica y presupuestaria de las consejerías y de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía sometidas a contabilidad presupuestaria, tanto en el área de gastos como en la de ingresos y extrapresupuestaria. Asimismo, tendrán esta condición las direcciones generales competentes en materia de presupuestos y fondos europeos, cuando actúen como proponentes en expedientes de modificaciones presupuestarias. Las oficinas contables. Las oficinas contables son aquellas unidades administrativas que tienen atribuida la competencia derivada de la contabilidad oficial de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía. Se corresponden con la Intervención General de la Junta de Andalucía y sus intervenciones centrales, delegadas y provinciales. Las oficinas de tesorería son las unidades administrativas con competencias en la ordenación y materialización de los pagos y en la realización, en su caso, de las propuestas de documentos contables de ingresos y de operaciones extrapresupuestarias de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía. Se corresponden con la Tesorería General de la Junta de Andalucía y las tesorerías de las entidades vinculadas o dependientes de ella. 3,3. Las relaciones entre las unidades contables. Cada partida presupuestaria de ingresos o gastos de la contabilidad presupuestaria estará asociada a una única oficina de gestión que realizará de forma exclusiva las tareas de contabilidad preliminar sobre la misma. Cada oficina de gestión estará asociada a una única oficina contable, que realizará en exclusiva las tareas de contabilidad oficial sobre las anotaciones en la contabilidad preliminar realizadas por la primera. Cada oficina contable estará asociada a una única oficina de tesorería para la fase contable de pago de obligaciones o realización de ingresos. 3,4. La propuesta y el documento contable. Giro y la contabilidad previa y la oficial. En relación con las actuaciones de las anteriores, todos los actos y hechos económicos que deban ser registrados en la contabilidad de la ejecución o modificación del presupuesto de gastos e ingresos o en la contabilidad extrapresupuestaria deberán estar soportados por medio de un documento contable. Los documentos contables se tramitarán por el sistema Giro en dos fases sucesivas: la fase de propuesta del documento contable, contabilidad previa, y la fase de documento contable, contabilidad oficial. El tránsito desde la propuesta del documento contable a la contabilización definitiva del documento contable mediante giro se produce al someter la propuesta de documento contable a un determinado acto de control por parte de la oficina contable en el ámbito de entidades sujetas a contabilidad presupuestaria, así como sometidas la modalidad de control previo. Si bien otras entidades sometidas a contabilidad presupuestaria al confeccionar estados de gastos y de ingresos confeccionarán las propuestas de documentos contables y posteriormente serán contabilizadas directamente, al someterse a la modalidad de control financiero permanente. 3,5.
La fase de gestión del gasto y la ordenación del pago. Definitivamente, es el TRLGHPJA, el que nos ofrece una aproximación definitiva al concepto de procedimiento de gasto público, como una secuencia de actuaciones por parte de los órganos y unidades anteriormente descritas, en las que identificaremos dos grandes fases. Fase de gestión del gasto ART. 52 del TRLGHPJA y fase de ordenación del pago ART. 54 del TRLGHPJA. En cuanto a la fase de gestión del gasto ART. 52 del TRLGHPJA, desarrollado por la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía de la Consejería competente en materia de Hacienda, corresponde a las personas titulares de las distintas consejerías aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consejo de Gobierno, así como autorizar su compromiso y liquidación e interesar de la Consejería competente en materia de Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos. Con la misma reserva legal, compete a las personas titulares de la presidencia o dirección de las instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y los consorcios, tanto la disposición de los gastos como la ordenación de los pagos relativos a los mismos. El procedimiento de gasto público como sucesión de actos administrativos protagonizados por diferentes agentes actuantes, órganos, oficinas de gestión, de control contables y de tesorería, se suceden desde la elaboración de la propuesta de documento contable por parte del órgano gestor con soporte en la contabilidad previa, que se verá sometida a determinados actos de control previo, como una de las modalidades de control interno, fiscalización previa de la autorización del gasto, del compromiso o disposición del gasto, del reconocimiento de la obligación, de la justificación de pagos, de justificación posterior, junto en su caso, a la fiscalización previa en cuanto a la existencia de los informes preceptivos en los expedientes de modificación presupuestaria y de los actos de comprobación del gasto, que una vez aprobados por las oficinas contables, verificación del cumplimiento normativo, y con soporte en la contabilidad oficial, supondrá la canalización y ejecución de los créditos para gastos por las grandes fases de la gestión del gasto y de la ordenación del pago, donde tomarán protagonismo definitivamente las oficinas de tesorería. La fase de la ordenación del pago, ART. 54 del TRLGHPJA, y desarrollado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la Gestión Recaudatoria, por el que corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda las funciones de ordenación general de pagos de la Administración de la Junta de Andalucía. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer directrices a los entes referidos en el artículo 52 del TRLGHPJA para el ejercicio de sus funciones de ordenación de los pagos y ejercerá la supervisión de su cumplimiento con el objeto de garantizar las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La Intervención General de la Junta de Andalucía, ART. 86 del TRLGHPJA, será la competente en efectuar la fiscalización previa de los gastos y de las obligaciones, que consistirá en el examen de los expedientes de gasto, con el fin de verificar que su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad vigente, en los términos previstos en este artículo y en lo que se disponga reglamentariamente. Se verificará en todo caso a la existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros se comprobará el cumplimiento de la norma en cuanto a los expedientes de gastos plurianuales. Ve que la autorización, el compromiso de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones se proponen al órgano competente. Se comprobará también la competencia del órgano que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
C. Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente. D. Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine la intervención general. Fase de la gestión del gasto art. 52 del TRLGHPJA. Fase. Documento. Actuación del órgano gestor. Actuación del órgano de control. Control previo. Fase de retención del crédito. RC. El órgano competente para el gasto confecciona y contabiliza directamente la propuesta de documento contable RC, pasando a ser definitivamente un documento contable RC. Refleja los créditos que, con carácter temporal o indefinido, se retienen para una determinada finalidad, se utilizan para la no disponibilidad de créditos o se reservan de forma cautelar para garantizar la suficiencia de las operaciones de traspaso o de cualquier otra índole. No se somete a ningún acto de control. Fase de autorización del gasto. A. ADO, ADOJ y sus barrados. Se expedirá cuando se instruya un expediente de gasto, en el que, en el momento de la aprobación del mismo, no se conozca el importe exacto del compromiso a adquirir por la Administración y el citado gasto no se encuentre excluido de fiscalización. La propuesta de documento A o que contenga la fase A, la elabora el órgano gestor del gasto competente. La oficina de control verificará que la existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros se comprobará, verificar que se trata de un expediente sujeto a gastos plurianuales. Competencia del órgano proponente. Los extremos que por su trascendencia en el proceso de gestión determine la IGJA. Siendo conforme todo lo anterior, se contabilizará dicho documento por la intervención competente. Fiscalización previa de la autorización del gasto. Fase de disposición o compromiso del gasto. D. ADDO, ADOJ, DOJ y sus barrados. Se expedirá la propuesta de documento contable en el momento anterior a la adquisición del compromiso del gasto, una vez conocido su importe exacto, por parte del órgano competente para el gasto. Se somete por parte de la intervención competente a la verificación de que queda acreditada la legitimidad de la persona o entidad en cuyo favor se contrae el compromiso de gasto. Se contabiliza. Fiscalización previa de la disposición o compromiso del gasto. Fase de reconocimiento de la obligación. O. ODO, ADO, ADOJ, DOJ y sus barrados. Refleja las obligaciones contraídas frente a terceros como consecuencia del cumplimiento por parte de estos de la prestación a su cargo, y de haberse dictado los correspondientes actos de reconocimiento y liquidación de la obligación. Dicho reconocimiento lleva implícita la propuesta del pago de la obligación reconocida a la Tesorería General de la Junta de Andalucía y a las tesorerías de las agencias administrativas y de régimen especial, sin perjuicio de que el pago deba posponerse en los supuestos que proceda de acuerdo con la normativa aplicable. Proponente el órgano gestor. Se verificará por la intervención competente que se acredita documentalmente la efectiva realización de la prestación y el derecho del acreedor. Siendo conforme lo anterior, se contabilizará el documento contable. Fiscalización previa del reconocimiento de la obligación. Fase de obligaciones sujetas a justificación posterior. Documentos que incluyan la fase J. Propuestas de documentos contables que el órgano gestor incorpora la fase J, con la que informa que el acreedor de los mismos, conforme a lo exigido en las normas del procedimiento de gasto de aplicación, deba aportar documentación acreditativa posterior a la materialización del pago, y de modo particular en las subvenciones en las que se otorgue un plazo para la justificación de la aplicación de los fondos posterior a dicha materialización. La intervención competente someterá en los plazos establecidos. Las justificaciones de los libramientos expedidos se efectuarán mediante el documento J,
que se tramitará siguiendo el procedimiento establecido para los documentos contables de gastos en fase de propuesta y en fase de contabilidad oficial, en las que verificará la correcta acreditación del destino de dichos fondos por el tercero. Fiscalización previa de la justificación de pagos de justificación diferida. Tabla 2. Las fases que componen la gestión del gasto ART. 52 del TRLGHPJA, desarrollado por medio del contenido del ART. 15 fases y documentos contables de la ejecución del presupuesto de gastos de la Orden de Contabilidad Pública aprobada por la Consejería competente en materia de Hacienda el 19 de febrero de 2015. Los anteriores documentos contables correspondientes a la fase de gestión del gasto podrán agrupar varias fases. Documento AD. Se expedirá en todos aquellos casos en los que se conozca, desde el inicio del expediente, el importe exacto del compromiso del gasto a contraer, o cuando se trate de gastos cuya fiscalización queda diferida al momento en el que se conozca el citado importe exacto, y supondrá la contabilización acumulada de las fases de autorización y compromiso de un expediente de gasto. Documento ADO. Se expedirá cuando se proponga el reconocimiento de la obligación de gastos exentos de fiscalización, o cuando se produzcan en unidad de acto las fases de autorización, disposición y contracción de la obligación. Documento DO. Se expedirá cuando, una vez autorizado el gasto, se proponga simultáneamente la adquisición de un compromiso de gasto y el reconocimiento de la obligación. 3,6. El proceso del pago, la ordenación del pago y la materialización del pago. El ART. 73 bis del TRLGHPJA regula el proceso de pago de la Tesorería General. Dicho proceso comprende las siguientes fases sucesivas. En ambas fases no se produce la generación de ningún tipo de documento contable. La ordenación del pago, acto mediante el cual la persona ordenadora de pago competente dispone la ejecución de los pagos de las obligaciones reconocidas. La materialización del pago, acto por el que se produce la salida material o virtual de los fondos de la tesorería correspondiente. Y dicho proceso de pago es desarrollado por el contenido del Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la Gestión Recaudatoria. Establece unos nuevos órganos gestores dentro de la fase de ordenación del pago y de materialización del pago, que podemos sintetizar en el siguiente cuadro, y que dicha disposición detalla oportunamente. La regulación contenida en este decreto desarrolla el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en sus artículos 72 a 78, que regula la Tesorería General de la Junta de Andalucía. Se completa este régimen con los artículos 13, letra F. Corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda ordenar los pagos de la Administración de la Junta de Andalucía, y 54 del texto refundido, que contienen las funciones del ordenador general de pagos, corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda las funciones de ordenación general de pagos de la Administración de la Junta de Andalucía. Estos preceptos tienen su correspondencia en el ámbito de los entes instrumentales que forman parte de la tesorería y de los consorcios del artículo 4 del texto refundido, en concreto en los artículos 15 letra E y 52,2. El proceso de pago comprende las siguientes fases sucesivas. A. La ordenación del pago. Acto mediante el cual la persona ordenadora de pagos competente establece el orden y dispone la ejecución de los pagos de las obligaciones reconocidas. B. La materialización del pago. Acto por el que se produce la salida material o virtual de los fondos de la tesorería correspondiente. La ordenación del pago, art. 41 del Decreto 197/2021, de 20 de julio. Es el acto mediante el cual los ordenadores de pago determinan las obligaciones de pago, que deben ser materializadas en el ámbito de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, ajustándose en cada momento al presupuesto de necesidades monetarias y a los criterios que se establecen en este precepto.
Para la ordenación de las obligaciones pendientes de pago, el órgano competente aplicará criterios objetivos, tales como su fecha de recepción o vencimiento, su importe, la partida presupuestaria y la forma de pago, entre otros, que, en todo caso, deberán tener entre sus objetivos el cumplimiento del periodo medio de pago definido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. A las órdenes de pago libradas con cargo al presupuesto, se acompañarán los documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho de la persona o entidad acreedora, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. Una vez contabilizadas estas propuestas por la intervención correspondiente, de acuerdo con las atribuciones de competencias establecidas, se generarán los documentos contables que habilitarán para la realización de los procesos de ordenación y pago por la tesorería que proceda. La fase de ordenación y pago de las obligaciones en el ámbito de las tesorerías no conlleva la edición de nuevo documento contable en el sistema de gestión presupuestaria, contable y financiera de la Administración de la Junta de Andalucía. Fase de la ordenación del pago, art. 54 del TRL-GHPJA, desarrollado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la Gestión Recaudatoria. Fase de ordenación de pagos. Art. 51 del Decreto 197/2021 de 20 de julio. Fase de materialización del pago. Art. 57 del Decreto 197/2021, de 20 de julio. Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda las funciones de ordenación general de pagos de la Administración de la Junta de Andalucía. Dirección General competente en materia de tesorería. El proceso de pago de las obligaciones económicas contraídas por la Administración de la Junta de Andalucía se desarrollará y ejecutará por la Dirección General competente en materia de tesorería. Consejería competente en materia de agricultura con Fondos Europeo Agrícola de Garantía 15, FEAGA, y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 11, FIDER. La materialización de los pagos ordenados por el organismo pagador de los fondos europeos agrícolas en Andalucía se realizará por la Dirección General competente en materia de tesorería. Compete a las personas titulares de la presidencia o dirección de las instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2c, y los consorcios y en su caso en las instituciones, tanto la disposición de los gastos como la ordenación de los pagos relativos a los mismos, art. 52 y 54 TRL-GHPJA. No existe tesorería propia, ámbito del art. 43,4 D 197/2021. Dirección General competente en materia de tesorería. Art. 57 D 197/2021. La Dirección General competente en materia de tesorería cancelará las obligaciones pendientes de pago de las referidas agencias y consorcios con sus personas acreedoras, materializando directamente el pago, con cargo a las obligaciones que se encuentren pendientes de pago en la tesorería a favor de los citados entes, hasta el límite máximo del importe total de dichas obligaciones, y siempre que la naturaleza o finalidad de las mismas no impidan la aplicación de este mecanismo. Los pagos de las obligaciones realizados por la Dirección General competente en materia de tesorería a las personas acreedoras de estas agencias y consorcios se entenderán efectuados en nombre y por cuenta de estas, teniendo plenos efectos liberatorios. Existe tesorería propia, fuera de aplicación del art. 43,4 D 197/2021. Presidente o dirección de la agencia o institución. El proceso de pago de las obligaciones económicas contraídas por las agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales comprendidas en el artículo 2c, y consorcios, se desarrollará y ejecutará en los órganos de gestión de sus tesorerías propias, realizando las actuaciones relativas a la ordenación del pago de sus obligaciones,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52,2 y 54,3, salvo que se aplique el art. 57 del Decreto 197/2021, de 20 de julio. Tabla 2. La ordenación del pago. Desarrollo del contenido del art. 54 del TRL-GHPJA, por medio de la aplicación del D197/2021, de 20 de julio. 3,7. Documentos contables asociados al cierre del ejercicio presupuestario. Cabe señalar la incidencia contable de determinadas operaciones en el cierre del ejercicio presupuestario que requieren del empleo de determinados documentos contables para cumplir con el principio de sometimiento de contabilidad pública. Orden de 11 de octubre de 2022, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2022 y apertura del ejercicio presupuestario de 2023, aprobada por la Consejería competente en materia de Hacienda. Dichos documentos están definidos en la Orden de 24 de octubre de 2019, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, y están destinados a registrar operaciones devengadas y no contabilizadas al cierre del ejercicio presupuestario. Son los siguientes. A. Documento ODC. Operaciones devengadas ejercicio corriente. Se utilizará para el registro con fecha 31 de diciembre de las operaciones devengadas y no contabilizadas correspondientes al ejercicio corriente. B. Documento ODA. Operaciones devengadas ejercicios anteriores. Se utilizará para el registro con fecha 31 de diciembre de las operaciones devengadas y no contabilizadas cuya fecha de devengo del gasto corresponda a un ejercicio anterior al ejercicio corriente. C. Documento ODR. Rectificación de operaciones devengadas. Se utilizará para modificar cualquiera de los datos consignados en los documentos anteriores. D. Documento OIP. Imputación al presupuesto de operaciones devengadas. Se utilizará para la cancelación de los importes previamente registrados en la cuenta de operaciones devengadas. 3,8. Actos de gestión, actos contables y actos de control. El procedimiento del gasto público constituye un procedimiento administrativo basado en un conjunto de múltiples decisiones adoptadas por la interrelación de diferentes agentes actuantes con el propósito de realizar un determinado gasto. En este procedimiento de gasto público existen tres tipos de actuaciones a diferenciar. Actos de gestión. Son actos los realizados por el órgano gestor competente para la realización de un determinado gasto. Desembocan en las propuestas contables de gasto que serán remitidas a los órganos de control o fiscalización. Los actos de gestión conforman la contabilidad previa, que es aquella que aún no ha sido fiscalizada o intervenida por el órgano de control o fiscalización. Actos de control, fiscalización o intervención. Son los actos realizados por los órganos de control o centros contables, es decir, por el órgano competente de la Intervención General de la Junta de Andalucía, en adelante IGJA. Toda propuesta de gasto realizada por un órgano gestor debe ser intervenida o fiscalizada para comprobar su sujeción a la legalidad económica, presupuestaria y contable. La intervención competente manifestará su conformidad con el intervenido y conforme, mientras que, si está disconforme, emitirá el correspondiente informe de disconformidad o nota de reparo, que supondrá la suspensión del gasto, así como la devolución del expediente al órgano gestor para que proceda a su subsanación. Actos contables. Son los actos realizados por el órgano de control o fiscalización como órgano de central contable, cuya intervención supone la realización de la contabilidad oficial. 3,9. Los pagos, concepto y clasificación. Los pagos, en firme o en formalización, suponen la manifestación última de la ejecución de un procedimiento de gasto público. En cuanto que los créditos inicialmente aprobados financian el establecimiento de la actividad financiera de la hacienda pública en relación con un tercero, que una vez se constate los fines que la promovieron, impulsarán el libramiento de los fondos pertinentes. En cuanto a la clasificación de los pagos, podemos determinar lo siguiente.
La orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, la existencia de los siguientes pagos. 39,1. Pagos en firme. Pagos en firme, derivados de la fase de obligaciones reconocidas, o refleja las obligaciones contraídas frente a terceros como consecuencia del cumplimiento por parte de estos de la prestación a su cargo, y de haberse dictado los correspondientes actos de reconocimiento y liquidación de la obligación. Dicho reconocimiento lleva implícita la propuesta del pago de la obligación reconocida a la Tesorería General de la Junta de Andalucía y a las tesorerías de las agencias administrativas y de régimen especial, sin perjuicio de que el pago deba posponerse en los supuestos que proceda de acuerdo con la normativa aplicable. Los documentos se expedirán respectivamente en cada uno de estos supuestos contra el saldo del documento con fase D, que ampara el compromiso previo. El ordenador de pagos competente dispone la ejecución de los pagos de las obligaciones reconocidas. La ordenación de los pagos no implica la edición de ningún nuevo documento contable. Posteriormente, ya en la fase de pago material, se producirá la realización de los pagos, materiales o virtuales, que efectúan la Tesorería General de la Junta de Andalucía o las tesorerías de las agencias administrativas y de régimen especial, atendiendo a la ejecución de los mismos dispuesta por el ordenador de pagos. 39,2. Pagos en firme de justificación previa. Pagos en firme de justificación previa. La nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas y de sus agencias de régimen especial, que se elabore y apruebe en el sistema SIRUS, generará documentos ADO, y documentos o, en su caso, sin datos de justificación. Los pagos correspondientes a dicha nómina tendrán a todos los efectos la consideración de pagos en firme de justificación previa. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de que se consideren pagos en firme a los restantes efectos, los documentos contables con fase o que se imputen a créditos del presupuesto de gastos, cofinanciados con fondos de la Unión Europea, y que requieran la cumplimentación de la lista de comprobación FE08 o similar, se grabarán con datos de justificación, a fin de que en el plazo de 45 días desde la contabilización del pago material, los órganos gestores procedan a grabarlos. Documentos J acreditativos del cumplimiento y del resultado de dicha verificación, sin cuyo requisito no podrá ser fiscalizada de conformidad la siguiente propuesta de pago. 39,3. Pagos a justificar. También recoge dicha orden en su art. 24 que los documentos contables podrán indicar que el pago de los mismos está sujeto a justificación por parte de su perceptor. Dicho precepto se desarrolla por medio del Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la Gestión Recaudatoria. Art. 56. Pagos a justificar. Tendrán este carácter las órdenes de pago cuyos documentos acreditativos de la realización de la prestación o del derecho de la persona acreedora, a diferencia de los pagos en firme, no se puedan acompañar en el momento de su expedición, por desconocerse el importe exacto de la prestación o por cualquier otra causa que imposibilite la definitiva justificación al ordenarse el pago. Estos pagos tendrán carácter excepcional y las personas perceptoras quedarán obligadas a justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de 3 meses, ampliables a 12 en los casos que reglamentariamente se determine. No podrá librarse nueva cantidad con este carácter si transcurrido el referido plazo, existiesen órdenes pendientes de justificación. 39,4. Pagos en firme de justificación diferida. Pagos en firme de justificación diferida. Tendrán este carácter las órdenes de pago en firme cuyos documentos acreditativos de la realización de la prestación o del derecho de la persona perceptora se acompañen en el momento de su expedición, cuando la persona acreedora, conforme a las normas del procedimiento de gasto de aplicación, deba aportar documentación posterior al reconocimiento de la obligación relativa a la aplicación de los fondos públicos recibidos a la finalidad para la que fueron concedidos.
En las propuestas y documentos contables de obligaciones sujetas a justificación posterior, el plazo límite de justificación se podrá asignar bien en función de una fecha concreta, bien en función de un plazo determinado, que se computará a partir de la realización del pago. 3.9.5. Pago de nóminas. Establece el contenido del art. 28 de la Orden de Contabilidad Pública de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueba la contabilidad pública de la Junta de Andalucía de la Consejería competente en materia de Hacienda, que la nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas y de sus agencias de régimen especial, que se elabore y apruebe en el sistema SIRUS, generará documentos ADO, y documentos o, en su caso, sin datos de justificación. Los pagos correspondientes a dicha nómina tendrán a todos los efectos la consideración de pagos en firme de justificación previa. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de que se consideren pagos en firme a los restantes efectos, los documentos contables con fase o que se imputen a créditos del presupuesto de gastos, cofinanciados con fondos de la Unión Europea, y que requieran la cumplimentación de la lista de comprobación FE08, o similar, se grabarán con datos de justificación, a fin de que en el plazo de 45 días desde la contabilización del pago material, los órganos gestores procedan a grabarlos. Documentos J acreditativos del cumplimiento y del resultado de dicha verificación, sin cuyo requisito no podrá ser fiscalizada de conformidad la siguiente propuesta de pago. El pago de retribuciones del personal en activo de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y las de régimen especial, se realizará en virtud de nómina mediante transferencia bancaria a la cuenta de las personas perceptoras. Artículo 64 del Decreto 197/2021, de 20 de julio. También se incluirán en nómina los conceptos retributivos u otras cantidades que deban abonarse a personas en situación distinta de la de servicio activo, cuando así se determine por disposición legal o reglamentaria o sentencia judicial firme. El pago de haberes se realizará por la Dirección General competente en materia de tesorería, respecto del personal que preste sus servicios en la Administración de la Junta de Andalucía, y por la tesorería de cada agencia administrativa y de régimen especial, respecto de su propio personal, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento de materialización de pago establecido en el artículo 57 de dicho decreto. En ambos supuestos, la materialización del pago se realizará tras la expedición de las correspondientes órdenes de pago, cuyas propuestas de documentos contables serán aprobadas por las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas y las Secretarías Generales de las Agencias Administrativas o de régimen especial, y respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia, por la persona titular de la Dirección General que tenga atribuidas las competencias relativas a dicho personal en el correspondiente decreto de estructura orgánica. A efectos administrativos, con carácter general, las nóminas de la Administración General de la Junta de Andalucía y de las agencias deberán encontrarse en la fase de ordenación del pago, al menos, con 5 días de antelación al último día hábil de cada mes. El pago de las retribuciones del personal en activo de las agencias públicas empresariales del artículo 2c del y de los consorcios del TRLGHPJA se realizará conforme al procedimiento regulado en el presente artículo, tras la expedición de las correspondientes órdenes de pago, cuyas propuestas de documentos contables serán aprobadas por las personas titulares del órgano de dirección, con competencias en materia de personal de la agencia o consorcio. 3.9.6. Pagos por anticipo de caja fija. Regulado por el contenido del art. 56 bis del TRLGHPJA, y desarrollado por la Orden de 31 de agosto de 2021, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores. La presente orden tiene por objeto regular y desarrollar el procedimiento de anticipo de caja fija establecido en el artículo 56 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2020 de 2 de marzo, definido como un instrumento de gestión del gasto y del pago, destinado a la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto de determinados gastos periódicos o repetitivos, referidos en el artículo 2 de esta orden, que pasamos a enumerar, o de otros que se determinen por acuerdo motivado de la persona titular de la Consejería, con competencia en materia de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Dirección General competente en materia de Tesorería. Se considerarán incluidos en el procedimiento de anticipo de caja fija aquellos gastos periódicos o repetitivos de la Administración de la Junta de Andalucía, entidades instrumentales y consorcios dentro del ámbito subjetivo de la presente orden, cuando se imputen a los conceptos 220 material de oficina, 221 suministros, 223 transportes, 226 gastos diversos, 230 dietas y 231 locomoción. Todos ellos del capítulo 2 del presupuesto de gastos, siempre que sea necesario abonarlos con cargo a los fondos en efectivo, ya sean en metálico o mediante tarjeta de débito prepago, recargable, monedero o similar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, mediante acuerdo motivado, previo informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Dirección General competente en materia de Tesorería, podrá acordar la inclusión en este procedimiento, o la exclusión del mismo, de determinados gastos presupuestarios, distintos a los imputados a los conceptos anteriormente indicados, abonados con cargo a los fondos en efectivo, a solicitud de la Consejería, agencia o consorcio interesados. Se incluyen en el ámbito de la priorización de los pagos menores, los pagos por transferencias de los documentos de dotación de fondos en efectivo que se deriven o sean necesarios para la ejecución de gastos tramitados a través del procedimiento de anticipo de caja fija, y los pagos derivados del procedimiento general de gestión del gasto cuyo importe sea inferior a 5.000 euros. Mediante este procedimiento se proveerá a los órganos gestores pagadores de un límite cuantitativo máximo hasta el que podrán tramitar facturas para el pago por la Tesorería General de la Junta de Andalucía o por las tesorerías de las agencias administrativas, de régimen especial, de las agencias públicas empresariales comprendidas en el artículo 2c, del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y de los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía. Este límite cuantitativo se restituirá a medida que se efectúe la tramitación de la justificación de las facturas pagadas. El importe máximo de fondos en efectivo que se podrá autorizar será de 600 euros, salvo que en la documentación que acompañe a la solicitud, según se indica en los párrafos anteriores, se incluya la petición de un importe superior y se justifique expresamente su necesidad, sin que en ningún caso el importe autorizado pueda superar los 5.000 euros. La resolución de autorización y las modificaciones posteriores, en su caso, serán comunicadas a la Intervención General de la Junta de Andalucía para su traslado a las correspondientes intervenciones actuantes. La disposición de los fondos de la cuenta deberá estar autorizada por la firma mancomunada de, al menos, 2 personas empleadas públicas con firma autorizada, que deberán ser designadas por la persona titular del órgano administrativo que solicitó la apertura de la cuenta. Los órganos gestores tramitarán las correspondientes propuestas de pago para imputar al presupuesto los gastos abonados a través del procedimiento de anticipo de caja fija, a medida que sus necesidades de reposición lo aconsejen y, necesariamente, efectuarán una rendición de cuentas al final del ejercicio presupuestario. El procedimiento de anticipo de caja fija no excluye la fiscalización previa de los gastos que lo soportan, en el caso en que ésta sea preceptiva, debiéndose cumplir la normativa contable aplicable. 3.9,7. Pagos en el extranjero. Cuando los pagos deban efectuarse en moneda distinta al euro, los órganos gestores de las consejerías, de las agencias administrativas, de régimen especial, de las agencias públicas empresariales referidas en el artículo 2c del TRLGHPJA,
y de los consorcios cursarán las propuestas de documento contable de reconocimiento de la obligación por su importe incrementado en el porcentaje que determine la consejería competente en materia de Hacienda, en previsión de la posible fluctuación de la divisa. Dichas propuestas se enviarán a la intervención correspondiente junto con la documentación que justifique su expedición. Art. 66 de Decreto 197/2021, de 20 de julio. Una vez intervenidos y contabilizados, junto con la documentación justificativa, se remitirán los documentos contables de reconocimiento de la obligación a la Dirección General con competencia en materia de tesorería. La Dirección General con competencia en materia de tesorería procederá a cursar orden de transferencia a la entidad que deba situar los fondos en la entidad financiera destinataria al contravalor de la operación según el tipo de cambio vigente en el momento del pago. A la vista del contravalor en euros del pago realizado en moneda extranjera, la Dirección General con competencia en materia de tesorería emitirá el correspondiente certificado indicando el importe en euros de la operación y lo remitirá al órgano gestor correspondiente a los efectos de realizar las operaciones necesarias de ajustes y contabilización. Se habilita a la Dirección General competente en materia de tesorería y a la Intervención General de la Junta de Andalucía para dictar las instrucciones conjuntas necesarias para la aplicación de los procesos asociados al pago en moneda extranjera. 3.9.8. Pagos en formalización. El art. 15 de la Orden de Contabilidad Pública indica que la fase de pago material se corresponde con la realización de los pagos, materiales o virtuales, que efectúan la Tesorería General de la Junta de Andalucía o las tesorerías de las agencias administrativas y de régimen especial, atendiendo a la ejecución de los mismos dispuesta por el ordenador de pagos. Las tesorerías podrán atender obligaciones mediante pagos en formalización, aplicando el importe del documento de pago a conceptos del presupuesto de ingresos o a conceptos no presupuestarios, que no producirán variaciones efectivas de tesorería. Art. 52,3 del Decreto 197/2021, de 20 de julio.